Hola, bienvenidos a este encuentro de Enseño porque quiero. Muchas gracias por conectarse hoy acá con nosotros en esta tarde. Les agradecimos muchísimo. Tenemos acá seguidores fieles de la estrategia de Enseño porque quiero. Para quienes no conocen esta estrategia, les cuento que Enseño porque quiero es una estrategia de UDI Educación Virtual. UDI es una unidad, la unidad de virtualidad de la Universidad de Antioquia, está escrita la Vicerrectoría de Docencia y hemos creado esta estrategia Enseño porque quiero para que cualquier estudiante, profesor, administrativo, egresado, cualquier miembro de la comunidad académica pueda compartir su conocimiento con otros. Hoy nos complace mucho estar en compañía de Angie Ramírez González. Angie es estudiante de medicina, es una apasionada por la cocina vegana y saludable, autora del blog de Instagram Vegana Risueña, y pues hoy nos va a deleitar con todo su conocimiento y nos va a dar muchos tipsitos para alimentación saludable, ya que esta charla se llama precisamente Tips para una alimentación saludable y esperamos pues aprender mucho de Angie. Angie, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá hoy con nosotros y pues bueno, adelante. Bueno, hola a todos, mucho gusto. Muchísimas gracias por estar acá este día. Yo estoy muy emocionada de poderles compartir todo este conocimiento y estos tips prácticos que he ido como adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, pues bueno, voy a dividir pues como la charla en cada uno de los macronutrientes y diferentes como conocimientos de cada uno de los macronutrientes, micronutrientes, diferentes cosas importantes y pues en cada uno de esos aspectos voy a irles como diciendo diferentes tips que les harán como llevar una vida más saludable e incorporarlos en su alimentación. Entonces, pues vamos a empezar. Como les decía, voy a dividir por los macronutrientes. Entonces, en nuestra alimentación podemos encontrar lo que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son tres: carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces voy a hablar primero de esos tres y después voy a hablar de frutas y verduras que nos pueden aportar pues bastante cantidad de los otros minerales y vitaminas. Además de estos, que si los comemos de manera integral, también nos aportarían pues vitaminas y minerales. Entonces, en cuanto a los carbohidratos, me gustaría empezar hablando de la refinación de los granos. Nosotros en nuestra cotidianidad estamos acostumbrados a ver los granos refinados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros compramos, por ejemplo, el arroz, compramos arroz blanco. Cuando nosotros compramos la harina de trigo, es harina de trigo que ya es refinada. Entonces, a estos granos que ya han sido refinados, les han hecho ciertos procesos para quitarles ciertos componentes que hacen que pierdan ciertas propiedades. Entonces, por ejemplo, acá vemos que acá, no sé si yo puedo tener puntero. Sí. Entonces, por ejemplo, mire, los granos por lo general suelen tener una cubierta que sería el salvado y que es un poquito más grueso. Esto se lo retiran, pues en los procesos de refinación, por ejemplo, al arroz le hacen un limado o sí, creo que se llama como pulido, en el que hacen que quede mucho más blanco, porque claro que sí, le quitan toda la parte de afuera, que es el salvado, que es un poco más oscura, y queda solo la parte de adentro, que son la mayoría de carbohidratos y de proteínas. Pero en este proceso obviamente pierde un montón de vitaminas, minerales. También, por ejemplo, a veces les quitan el germen, que bueno, que también contiene diferentes antioxidantes, vitamina E y etcétera. Y esto es muy loco porque a uno le venden muchas veces como, ay, el germen de trigo, ay, el salvado del trigo. Pero es que realmente si nosotros comiéramos una alimentación integral, nosotros no tendríamos que añadirle estas partes a nuestra alimentación, porque ya en los productos que consumimos estarían estos incluidos. Entonces, por ejemplo, en la refinación de un grano se pierde más o menos el 80 al 90% de la fibra, se pierden el 70 al 80% de las vitaminas. Entonces, bueno, es algo absurdo que nosotros comamos granos blancos simplemente, por ejemplo, por algo estético, porque cuando uno lee, por ejemplo, por qué se le hace el pulimiento al arroz, dice que es para que se vea más bonito para los consumidores. Listo, entonces acá les voy a hablar un poco de la jerarquía del grano entero. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros podemos encontrar en diferentes presentaciones los cereales, que son estos de los que estoy hablando. Cereales son la avena, el maíz, el trigo, la cebada, el centeno, etc. Entonces, cuando nosotros consumimos estos granos, lo ideal es consumirlos de la forma más integral posible. ¿Qué quiere decir esto? El grano integral que uno lo vea. Estos granos por lo general no son, o sea, no son muy conocidos por la población. ¿Por qué? Porque como la gente no los consume, uno no los ve normalmente en los supermercados. Pero les voy a pedir que hagan un experimento. Cuando ustedes vayan, pueden ir a una tienda naturista o a un supermercado en la parte donde venden especias. Por lo general venden unas bolitas que dicen cebada perlada. Ustedes le miran el color a esa semilla y más o menos así tendría que ser, por ejemplo, el trigo. El trigo tendría que ser de un color como un poco cafecito o tipo como beige, no blanco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si un grano es así? ¿Por qué obtenemos una harina tan blanca, ¿cierto? Eso a uno le debería cuestionar de qué tipo de procedimientos le están haciendo a nuestra comida para que llegue a esos estados. Entonces, ahora les voy a explicar. Entonces, como les dije, lo principal la forma más como recomendable de consumir un grano es el grano entero. El grano entero lo podríamos comer de cebada, de trigo, de avena, etc. El problema es que, claro, como están integrales y como tienen esta gran capa que es gruesa, que los protege, pues no son fáciles de cocinar, entonces se demoran mucho más tiempo y a veces terminan siendo un poco, bueno, poco eficientes a la hora de uno, pues como buscar cocinar rápidamente, que es algo que necesitamos en nuestra era. Entonces, otra alternativa serían los granos cortados, granos laminados. Por ejemplo, granos cortados es cuando, no sé si han visto, por ejemplo, el couscous, que es como una harina de maíz, pero más gruesa. Eso sería un grano cortado que, bueno, también sería una buena alternativa desde que se consiga integral. Ahora, por ejemplo, los granos laminados. El más conocido definitivamente es la avena. Uno por lo general la avena nunca, o sea, yo creo que somos muy poquitas las personas que hemos visto una semilla de avena, pero sí, seguramente casi todos hemos visto la avena en hojuelas. Eso sí, entonces acá les voy a hacer el primer tip. Es muy importante que la avena la consumamos cuando el grano está, o sea, que se ve, por ejemplo, el ovalito, la rayita en la mitad y eso se ve aplastado. No las que se ven como ya pedacitos, que no se le ve la rayita, que no se le ve el óvalo, nada. Estas, precisamente, que están acá, serían la forma que no es tan recomendable. Esta, que se ve el ovalito, la rayita en la mitad, es la más recomendable porque es la versión más integral y es la que más preserva sus nutrientes. Entonces siempre elijan esta versión. Bueno, después serían las harinas. Entonces, en las harinas también, por ejemplo, si ustedes quieren obtener una harina integral de buena calidad, pueden hacerlas ustedes mismos en casa. Ustedes compran esta avena y simplemente la muelen en la licuadora, se hace súper fácil y ya tienen su harina de avena casera para hacer sus postres o lo que ustedes quieran. También pueden comprar los granos de estos y pues molerlos en la licuadora, también queda la harina súper bien, después la tamizan para que pues quede más finita, porque igual como uno la muere en la licuadora, tampoco es que quede súper fina, pero uno va como tamizando y volviendo a licuar las partecitas que queden gruesas y queda una harina muy buena. Eso sí, tengan cuidado porque estos granos, como son tan integrales, pueden darles gorgojos si no los utilizan rápidamente. Entonces, bueno, las harinas. Las últimas opciones, que definitivamente no son las más recomendables, serían las hojuelas, como las que la gente suele consumir al desayuno, los Kellogg's y así, los Choco Crispies, y los granos inflados, como las tortitas de arroz, como la quinoa expandida, etc. Listo. Ahora, entonces, otros tipsitos para elegir unas buenas fuentes de carbohidratos. Primero que todo, los panes integrales. ¿Cómo identificarlos? O sea, realmente en el mercado hay un montón de panes que dicen ser integrales y que no lo son. Yo creo que de lo más importante que ustedes tienen que empezar a hacer y que creo que es algo que me gustaría con lo que se vayan de la charla, es que empiecen a mirar los ingredientes, porque definitivamente la industria se aprovecha de que la gente no sabe. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, un pan integral, bueno, que diga integral en el supermercado, los ingredientes dicen harina de trigo y solo dice harina de trigo en el primer ingrediente. O sea, eso ya no es integral. O dice harina de trigo reconstituida. ¿Eso qué quiere decir? Que es una harina refinada a la que le volvieron a añadir
el salvado y el germen. Entonces, pues realmente ya es una harina que está refinada, que le hicieron los procesos de pulido, que le añadieron químicos para que esté blanca y simplemente lo vuelven a añadir cosas y pues ya no es integral. Entonces estos no son recomendables. También muchas veces, además de decir, por ejemplo, harina blanca o harina blanca reconstituida o harina integral reconstituida, después dice como, sí, harina integral y un porcentaje como súper bajito, como 4%, o sea, si fuera integral realmente tendría que ser como primer ingrediente harina integral y tal vez otros saborizantes como sal, como panela, como levadura, etcétera. Además, otra cosa que me parece como súper triste es que pues más abajo le ponen colorante caramelo, o sea, y si uno no lee, uno no se da cuenta porque uno ve pues como uno ve el pan como súper cafecito, dice como no, esto sí es súper integral, tal cosa, y no, resulta que le echaron colorante de caramelo para que se vea así, sea más vistoso y simplemente yo quiera comprarlo. Entonces tengan cuidado con esos panes integrales. Un buen pan integral generalmente no es tan económico como los panes de harina blanca, porque realmente, primero que todo, el pan integral lleva más ingrediente. Para que quede del mismo tamaño, o sea, no crece tanto, entonces va a necesitar que le echen más harina, va a necesitar que sea más cantidad. Suelen ser pesados, no crecen tanto como los panes de harina blanca, entonces, para que lo tengan en cuenta y no esperen pues como encontrar un producto exactamente igual porque bueno, también se trata de adaptar nuestro paladar a estos productos que son más saludables para nosotros. Un pan que por ejemplo es integral, es el de la harina 100% integral de Bimbo. Esos panes, si uno los lee por detrás, sí dicen harina de trigo 100% integral en la parte de atrás. Eso sí, pues obviamente tiene un montón de aditivos y de químicos que no son lo más recomendables, pero bueno, si uno no tiene como para adquirir otros de mejor calidad, esa es una buena alternativa. Ahora, también endulzar con fruta natural o deshidratada. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces en nuestra sociedad, especialmente, tenemos como súper endiosada la panela, como no, la panela es mucho más saludable, o no, la miel es mucho más saludable, cuando realmente son como endulzantes que igual tienen un alto contenido de calorías y no tienen fibra y tienen pocos minerales y vitaminas. Entonces lo más recomendable, porque pues o que me parece a mí, que es como de la corriente con lo que yo trabajo, es endulzar con fruta natural. ¿Qué frutas sirven para endulzar? O sea, manzana, por ejemplo, pueden hacer un puré de manzana, la ponen en el fogoncito, la pueden pelar o la pueden hacer con cáscara, después la procesan o la licúan y ya esa compota la utilizan para endulzar, por ejemplo, tortas, también pueden ponerle banano cuando está bien maduro, que está así negrito, ese banano es perfecto para endulzar cosas. Entonces, por ejemplo, yo la avena que me hago en la mañana, todos los días, simplemente en vez de ponerle panela o en vez de ponerle, no sé, diferentes cosas, le pongo un bananito machacado, lo cocino con el bananito machacado, en agüita, la avena, y ya pues me queda como con el dulce como suficiente para yo disfrutarla y pues la acompaño con otras frutas y así, y para mí es suficiente. También, por ejemplo, una muy buena opción para endulzar postres, para endulzar comidas, es la fruta deshidratada. Entonces, por ejemplo, ¿qué frutas deshidratadas tenemos fácilmente accesibles? Las uvas pasas, las ciruelas pasas, y sí, esas, por ejemplo, son dos muy accesibles. Otra que me gusta muchísimo, que no es tan accesible, pero que si la pueden conseguir, se las recomiendo mucho, son los dátiles. Son una fruta que es como del Medio Oriente y es muy dulce. Entonces, eso sirve para hacer muchísimos postres y así. En mi blog ya tengo, por ejemplo, unas trufas de chocolate hechas con pasas y son deliciosas. Entonces, bueno, se los recomiendo bastante. Y otra súper alternativa que me parece una muy buena opción, por ejemplo, para las personas que son diabéticas y así, o que no les gustan los endulzantes en pastillitas de stevia, es el té de stevia casero. Ya tengo la receta publicada en mi blog, pero simplemente es muy fácil. Ponen 2 tazas de agua por una taza de hojitas de stevia. Las hojitas de stevia se consiguen en una tienda naturista súper baratas, como a 1.000 pesos, como 300 o 400 gramos. Eso como es hojita, es bastante volumen y simplemente lo ponemos a hervir un ratito. Después colamos ese té. Tengan en cuenta siempre colar el té para que así no, el té no les eche, las hojas no les echen a perder el té. Porque, eh, porque pues si uno, por ejemplo, lo que hace uno con el té es que uno lo cuela y lo echa en un tarrito y lo guarda en la nevera tapadito. Y ese té puede permanecer en la nevera perfectamente, o sea, por más de un mes.
si ustedes les dejan las hojitas, seguramente se les va a dañar, entonces tengan en cuenta de colarlo bien. Ese tecito, entonces simplemente, ustedes se hacen un juguito, por ejemplo, de mora, que a veces necesita tanto pues como el dulce, porque es acidita, entonces le ponen el té de stevia y eso pues no necesita ningún otro endulzante y es espectacular. El té de stevia no tiene calorías y es apto para diabéticos, no tiene un alto índice glicémico, entonces se los recomiendo mucho mantenerlo en sus neveras para desbararse y endulzar lo que quieran. Ahora, entonces vamos a hablar de proteínas vegetales. De proteínas vegetales, ¿por qué de proteínas vegetales especialmente? Porque realmente es de lo que yo conozco, o sea, yo soy vegetariana desde muy pequeña y vegana desde hace más de 7 años, entonces no les podría hablar de otro tipo de proteínas, pero les quiero enseñar como lo que he ido aprendiendo de las proteínas de origen vegetal. Entonces, primero que todo, el remojo de los granos es súper importante, yo creo que hay veces no lo saltamos porque, bueno, si es un poco engorroso, como uno se despierta en la noche como, ay, no puse a remojar mis granos para el almuerzo de mañana. Entonces, bueno, les recomiendo siempre poner a remojar grandes cantidades. Por ejemplo, yo cuando pongo como 1 libra o así, prefiero hacer gran cantidad, mantener en la nevera ya cocidos y simplemente después preparar. Entonces, remojo, preferiblemente que sea mínimo de 12 horas a 24, si por ejemplo son personas que tienen colon irritable o problemas de irritación en el intestino cuando comen este tipo de alimentos, entonces yo les recomiendo que lo pueden dejar más días remojando. Entonces pueden ser más o menos 2 días de remojo, cambiándoles el agua por ahí unas 2 o 3 veces a lo largo de los 2 días. Y con eso mejora mucho la digestibilidad. Y cuando se cocinan quedan mucho más blandos, por lo cual son más como amigables con el intestino, que es un poco sensible. La cocción completa también es súper importante porque cuando los comemos pues como medio cocidos, primero que todo, no son tan digestivos todas las propiedades que tienen. Segundo, pues irritan, le causan a uno malestar, dan como cólico, pueden causar irritación del colon, entonces para que lo tengan en cuenta, cocción completa es que tú lo puedas coger y pues lo puedas despichar y se te deshaga, ¿cierto? Pues, pero no que ya tú muevas la cuchara en la olla y que ya no hayan frijoles, sino un masagote, bueno. Ya eso sería como que se pasaron un poco de cocción, pero bueno, por ejemplo, ese tipo de masagotes o pues que queden como puré, se les recomienda también a las personas que tienen un colon irritable porque son mucho más digestivos. Entonces, es una buena alternativa. También, por ejemplo, hacerlos en croqueticas, en hummus o en purés. Esto ayuda también a las personas que tienen colon irritable para poderlos tolerar mucho mejor. La germinación. Germinarlos es muy fácil, especialmente las lentejas, eso uno las deja simplemente como de un día 24 horas remojando en agua normal. Después se les lava esa agua, se les juega un poco con agua limpia y se les deja en un recipiente tapadito con una toalla en la sombra. Y se les va humedeciendo por ahí cada 8 horas. En cuestión de 2 a 3 días, eso ya está súper germinado y esas también son muy buenas porque los granos germinados o los germinados en general aumentan como todas las propiedades que tiene el alimento. Entonces, en este caso, pues tienen mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de micronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces, bueno, se los recomiendo intentarlos en casa, que son muy fáciles. También, por ejemplo, tener variedad. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos tipos de frijol, entonces aprovechar toda esa variedad de frijol que tenemos y entonces comer una semana frijol cabecita negra, una semana garbanzo, una semana frijol verde, otra semana frijol seco, lentejas y diferentes cosas así. Eso hará que nosotros tengamos pues como más variedad en los nutrientes que estamos consumiendo. También es muy importante para poder absorber el hierro de estos alimentos, acompañarlos con fuentes de vitamina C. Todas las verduras y frutas prácticamente tienen vitamina C. Eso sí, tienes que tener en cuenta de que, por ejemplo, los cítricos tienen gran cantidad de vitamina C, el pimentón, la guayaba también tienen gran cantidad, y si lo vas a acompañar con jugos, los jugos deben de estar recién hechos, porque si ya ha pasado cierto tiempo en la nevera o así, ya pierde la vitamina C, es muy como sensible al medio ambiente de esta vitamina. También no consumir cafeína, ni teínas, ni chocolate. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, ni 1 hora antes de comer, ni 2 horas después es recomendable tomar café, comer chocolate o cosas que tengan chocolate, ni tomar té negro, té rojo o té verde, porque estos, porque estos nos van a inhibir la absorción del hierro. Y también, pues,
en nuestras dietas veganas y vegetarianas muchas veces nos dicen que lo debemos de combinar con los cereales por la deficiencia de metionina, que es un aminoácido. Esto sí es verdad, pero lo que no es verdad es que siempre en todas las comidas debe de estar como los dos alimentos, o sea, como cereales y leguminosas. Realmente uno, por ejemplo, si yo en la mañana me comí una avena, en la tarde me puedo comer unos frijoles o un hummus y así, y ya estaría compensando esos aminoácidos, porque al fin y al cabo el cuerpo llega y absorbe todo y él destruye, o sea, él como que toma acá los aminoácidos que este tiene, toma los aminoácidos del otro que va comiendo y con todo eso va llenando sus requerimientos. No es necesario que todo en una sola comida esté. Ok. En cuanto a las grasas, me gustaría, como siempre, remarcar que lo mejor es que sean grasas, que no solo nos aporte pues la grasa y calorías, sino que también nos aporte nutrientes y fibra. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para mí es mucho más recomendable utilizar, por ejemplo, mantequillas de nueces, el aguacate, las aceitunas, las semillas, o el coco, que propiamente los aceites de estos alimentos. Entonces, por ejemplo, para mí me parece mucha mejor opción comerme un pedazo de coco o tomarme una leche de coco a utilizar el aceite de coco para la cocción de mis comidas. A mí me parece mejor utilizar el aguacate que, no sé, que utilizar aceite de aguacate para la cocción de mis comidas, porque estas grasas enteras tienen también muchas más vitaminas, minerales, tienen menos cantidad menos cantidad de calorías por tamaño de porción, o sea, una cucharada de aceite tiene como 120 calorías, en cambio, pues un pedazo de aguacate, pues no sé cuántas calorías tiene, pero realmente es un pedazo más grande para las calorías que te estás comiendo. Y pues como una opción que me encanta para consumir mis grasas del día es hacer mantequillas de nueces caseras. Esto se hace supremamente fácil y yo creo que todos deberían de hacerlo en sus casas porque eso en una licuadora que sea una Oster así de las que medio son buenas, les sale perfecto. Entonces, por ejemplo, simplemente es tostar el maní, cuando ya esté pues como medio doradito, lo pueden tostar en el horno, lo pueden tostar en la pailita, y cuando ya esté medio doradito, lo meten a la licuadora, todavía tibio, y eso hágale, vayan prendiendo, vayan apagando con paciencia, y eso les queda una mantequilla de maní que no se van a olvidar, eso queda una delicia, mucho mejor que las comerciales. También hago mantequilla, por ejemplo, de ajonjolí, también sale muy bien en la licuadora, y entonces simplemente es tostar las semillitas de ajonjolí, después ponerlas a la licuadora y licuarlas. Siempre es el mismo procedimiento, nunca le vayan a echar agua porque realmente acá lo que estamos buscando es que la semilla suelte sus grasas, ¿cierto? Entonces le echamos agua, vamos a cortar y vamos a hacer que se nos dalle mucho más fácil. Estas mantequillas de nueces y de semillas pueden durar fácilmente meses en la despensa, guardaditos, tapaditos, sin que se dañe, sin que les suceda nada. Pero si ustedes le echan agua, se les pueden dañar más rápidamente. Entonces les recomiendo mucho que hagan ese tipo de mantequillas. Yo, por ejemplo, en todas mis preparaciones, cuando veo que tiene como mantequilla la receta o aceite, en vez de eso le pongo una cucharada o la misma cantidad que dice la receta en mantequillas de nueces y así queda mucho, pues como la fuente de calorías que estás consumiendo en esa porción es mucho más saludable, tiene más fibra y más nutrientes. También es muy importante en las dietas vegetarianas y veganas, o bueno, también en la dieta de las personas del común, las mejores fuentes para obtener los omegas 3 pues del reino vegetal son las algas o las semillas de lino, de linaza o de chía. Cuando las vayan a consumir, tengan en cuenta que preferiblemente las deben de moler al instante, o sea, no es preferiblemente no comprarlas molidas, porque el omega 3 y estas grasas son súper lábiles al medio ambiente. Entonces, bueno, si las compran molidas, preferiblemente o bueno, comprarlas enteras, moler un poquito de cantidad para uno tener ya listicas y guardarlas en la nevera para que no dioxiden esas grasas. Y también es importante molerlas porque al ser semillitas pueden, como entran, salen, entonces pues es mucho mejor para garantizar su absorción que ya estén molidas y también hidratadas. Ahora, en cuanto a frutas y verduras, me parece como importante destacar que lo mejor para uno incluirlas es como hacer preparaciones no convencionales, ¿cierto? Y utilizar nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque siento que en nuestra sociedad nos han vendido mucho de que es aburrido, de que por Dios los vegetarianos y los veganos comen solo lechuga, o sea, ¿qué es esto?
Y eso realmente es porque la gente no las sabe preparar. Entonces, o sea, la gente del común prueba como las verduras de una manera fea, sienten que es como algo que solo le da adereza o le acompaña al plato principal de carne y así. Y realmente esto no tiene por qué ser así. Las verduras y las frutas son deliciosísimas, solo que tenemos que aprender a encontrarles el sabor y a disfrutarlas, ¿cierto? Y a prepararlas de maneras que no nos aburren y que no nos haga pensar como, uy, es que estoy comiendo un montón de frutas y verduras, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me encanta hacer helado de banano. Yo manejo siempre en la nevera un montón de bananos congeladitos y cuando me da como, ay, no sé, como está haciendo mucho calor o así, entonces simplemente saco el bananito y lo licúo con alguna lechita vegetal, con mantequilla de maní y con otras frutas y queda el sabor del helado de lo que le ponga. Entonces, por ejemplo, a veces le pongo canela, esa combinación queda de muerte. También hay veces le pongo cacao, queda muy delicioso, le pongo cacaíto, mantequilla de maní, si quieren le ponen algún endulzante, le pueden poner dátiles. También a veces, por ejemplo, hago con el mismo banano, le pongo un poco de leche vegetal, un poquito de cacao, un poquito de café, hielo y queda como un granizado así estos de café que venden en los restaurantes y así, queda delicioso. Entonces, por ejemplo, también en el blog tengo publicado una torta que me parece que es fascinante porque tiene zanahoria, tiene garbanzos, tiene plátano maduro y tiene semillas de ajonjolí. Y es una torta que, o sea, sabe a torta de zanahoria, pues es súper deliciosa, pero, o sea, tiene un montón de verduras y frutas que te están como aportando muchas más cosas que lo que te aportaría una torta tradicional de zanahoria. También, por ejemplo, acá pongo no jugos, preferiblemente batidos. ¿Por qué? Porque a los jugos, por lo general, los colamos y les quitamos toda la fibra. Entonces, ¿lo que termina siendo? El azúcar que tiene la fruta de la que lo estamos haciendo, más el azúcar que le añadimos, porque por lo general uno no se toma el jugo así, sino que le añade más azúcar o panela para que esté más dulce y más agradable, pues, al paladar. Muy importante que las frutas y las verduras son una gran fuente de fibra, vitaminas y minerales. Ahora, entonces le quiero dedicar un pedacito a la importancia de la fibra. ¿Por qué? Porque siento que es el nutriente o como una de las cosas que más está deficiente en nuestra población. La fibra es algo como súper desestimado, súper olvidado. La gente a veces ni siquiera sabe pues como qué es y es muy importante. La fibra primero que todo, o sea, funciona como de alimento para nuestras bacterias, que ahorita les voy a hablar un poco de la importancia de tener nuestra microbiota saludable. Segundo, funciona para que, por ejemplo, cuando nosotros comemos un grano integral o una fruta o una verdura entera, o sea, con su cáscara, con su fibra, estamos garantizando que en ese consumo está la fibra de la fruta. ¿Y esto qué quiere decir? Que la absorción en el intestino, por ejemplo, este es intestino, acá va la frutica, ¿cierto? Si estuviera la fruta sin ningún tipo de fibra, entonces eso simplemente se absorbería rápidamente y daría grandes picos de glicemia en la sangre, ¿cierto? Porque se está absorbiendo muy rápido. Pero si nosotros tenemos la fibra es como si fuera como le impide, o sea, es como si le estorbara para la absorción. Y esto va a hacer que se vaya absorbiendo más lentamente el alimento y así no se den estos grandes picos de glicemia. Y esto es muy importante, porque esos grandes picos de glicemia son los que a largo plazo pueden ocasionar enfermedades como la diabetes. ¿Por qué? Porque nuestro organismo siempre necesita estar como en un equilibrio, ¿cierto? En un equilibrio, él no necesita que nosotros tengamos grandes picos ni nada, o sea, siempre necesita como que sean cosas que él pueda manejar. Y si nosotros tenemos esos grandes picos constantemente, entonces él se empieza a descontrolar, él ya no puede manejar esos picos siempre y es cuando empiezan a haber esas grandes cantidades de glucosa circulando, pues, y de azúcar circulando en la sangre, que sería la diabetes. Entonces, pues bueno, y además de estas como funciones que ya les he mencionado, hace como función de masa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la fibra son como compuestos que no se descomponen o sea, en nuestro intestino. Nosotros no lo comemos, pero nosotros lo volvemos a botar cuando vamos al baño. Entonces, esto lo que hace es que todo lo que nosotros vamos a expulsar sea más y sea más fácil de como movilizarlo en el intestino, que no se detenga y que no tengamos estreñimiento. Entonces previene el estreñimiento. Ahora, entonces me gustaría pues como hablarles un poco de la microbiota, porque también siento que es un tema que aún no está como muy compartido a la población en general, o que las personas no saben lo importante que es que nosotros tengamos en
nuestras bacterias de una manera saludable y las cuidemos. Nosotros tenemos bacterias en todos nuestros sistemas, o sea, nosotros tenemos bacterias en la piel, bacterias en la boca, bacterias en el intestino y así. Claro que hay partes que no tienen bacterias, o sea, por ejemplo, en el estómago no es tan frecuente que haya bacterias, o por ejemplo, en el intestino delgado, pero por lo general nosotros tenemos bacterias en todo. Entonces, para nosotros cuidar nuestras bacterias es importante nosotros consumir prebióticos y probióticos. Los prebióticos son esos alimentos ricos en fibra que nos ayudarán a alimentar las bacterias que ya tenemos, alimentar las bacterias buenas. Y los probióticos son esos alimentos que de por sí ellos ya tienen bacterias y que nos ayudarán a traer bacterias buenas a nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, los prebióticos son todas las frutas, verduras, los cereales integrales, las leguminosas, porque todos estos son alimentos ricos en fibra. Los probióticos, por ejemplo, serían el yogur, por ejemplo, sería la kombucha, el kefir, puede ser kefir de leche, también podría ser el vinagre de manzana, el chucrut, etcétera. Todos estos alimentos que son fermentados y que ya por ese proceso ya tienen pues carga de bacterias que nos ayudarán. Cuidar nuestra microbiota es algo súper importante porque, por ejemplo, ya se han hecho estudios donde se ha demostrado que tener una microbiota pues como que está en desbalance puede estar asociada con obesidad y con diferentes enfermedades autoinmunes. De hecho, se han hecho experimentos donde se hacen como trasplantes fecales, donde de personas que son delgadas se les dan cápsulas de su materia fecal a otras personas que están en sobrepeso y simplemente ese cambio de la microbiota ayuda a que la persona con obesidad baje de peso. Porque claro que sí, hay bacterias que fomentan la obesidad. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta y empiecen a ser conscientes de la importancia de la fibra y de consumir alimentos que nos puedan aportar bacterias buenas. Ahora, pues ya terminando como con esta parte de los alimentos, entonces me gustaría hablar de que todo esto de la alimentación debe hacer parte de un estilo de vida saludable. En el estilo de vida saludable, pues tenemos estos diferentes como ítems que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, como consumir agua. Esto ya está como súper repetido y todo, pero es importante que nosotros podamos o disfrutemos de tomar agua y que lo tengamos como un hábito en nuestro día a día. También el disminuir nuestro consumo de sal. Esto me gustaría pues como ahondar un poco porque realmente el consumo de sal es algo a lo que nosotros nos adaptamos desde chiquitos, ¿cierto? O sea, nosotros nos acostumbramos más que nosotros tener una necesidad per se de este consumo. Se ha demostrado que el consumo de sal, o sea, el consumo de sodio que uno tiene con los alimentos que uno consume sin haberle añadido nada de sal, o sea, la sal que tienen los tomates, la sal que tiene el apio, la sal que tienen los frijoles, o sea, eso ya es suficiente para uno tener los requerimientos del día, ¿sí? Pero uno se acostumbra, ¿cierto? Porque la sal es un potenciador del sabor y así, entonces yo lo que recomiendo es como ir cada vez intentando añadirle menos sal a las comidas para que así pues desacostumbremos un poco nuestro paladar. Además también el mayor consumo de sal está en los productos ultraprocesados. Primero que todo, pues porque la sal al potenciar el sabor, pues los vuelve más apetecibles para las personas y además porque muchos de los conservantes que se les ponen a estos productos son hechos a base de sodio. Entonces, también es muy recomendable empezar a disminuir esos productos ultraprocesados que nos aumentan mucho nuestro consumo, pues como diario de sal. Y estos consumos tan exagerados de sal pueden desencadenar a largo plazo una hipertensión arterial o diferentes problemas. También es importante tener una vida activa y hacer ejercicio definitivamente. Tener una vida activa no es lo mismo que hacer ejercicio. Tener una vida activa simplemente es, no sé, yo elegir irme caminando a mi trabajo o en cicla que, no sé, que irme en un carro particular. Elegir bajarme unas 3 o 4 cuadras antes de a donde voy para caminar un poco, etcétera. Y hacer ejercicio ya son actividades más planteadas para la estimulación específica de grupos musculares y son como rutinas más planificadas. Y bueno, como ya estamos hablando y de lo que trata esta charla es alimentarnos de manera saludable, también es súper importante para tener una correcta salud. De hecho, pues siento que como médicos y el área de la salud desestima mucho el poder que tiene el educar a los pacientes acerca de los cambios
en el estilo de vida y de cómo estos pueden transformar su salud, pues como a largo plazo, ¿cierto? No solo, porque por ejemplo, siento que la medicina muchas veces se centra solo en como en paliar diferentes dolores o diferentes síntomas y no va tanto como a el por qué se le está ocasionando eso a la persona. Entonces, pues bueno, esta es una gran invitación para que nosotros mismos nos empecemos a educar y también los del área de la salud nos empecemos a educar para poder educar a nuestros pacientes en un estilo de vida más saludable y también nosotros podamos ser un ejemplo para las personas de nuestro entorno en un estilo de vida saludable. Entonces, recopilando los tips saludables, como les dije anteriormente, endulzar con fruta fresca o deshidratada. Como les decía, por ejemplo, me encanta el banano, me encanta el mango cuando está de temporada, eso es una delicia, uno hace todos los postres de mango, también, por ejemplo, la manzana es buena para endulzar, la papaya también cuando está bien madura es súper rica y súper dulce, y bueno, o sea, frutas es lo que tenemos acá en nuestra sociedad, entonces por eso simplemente empiecen a experimentar en la cocina, empiecen a probar qué frutas les gusta más el dulce que dan, y a empezar como también a desacostumbrar el paladar a esos dulces tan intensos que tiene pues como la industria y los endulzantes que son pues como el azúcar o la panela que tienen un dulce claro muy diferente a lo que uno encuentra en la fruta fresca o en los productos naturales. También como les decía, utilizar frutas deshidratadas como las pasas, como las ciruelas, los higos, los dátiles. Yo utilizo personalmente mucho los dátiles, los compro en PriceMart, me gustan mucho porque son bastante dulces, entonces uno no tiene que utilizar tanta cantidad para obtener un buen dulzor. Y estos los combino mucho con el té de stevia casero, que les repito la receta, es una tacita de hojas de stevia por 2 tazas de agua, lo ponemos a hervir un rato, cuando pues ya le hayan salido burbujitas lo apagamos, esperamos a que se enfríe, colamos, guardamos el liquidito en un tarrito en la nevera y ya vamos utilizando por chorritos. Eso es bastante dulce, entonces uno tiene que utilizar como de a cucharadita o hasta menos. También utilizar harina de avena u otras. Por ejemplo, yo en mi casa amo la harina de garbanzo, o sea, me parece que es una alternativa súper buena para uno consumir más proteína en alimentos que uno por lo general no, pues no tendrían como muchos nutrientes. O sea, por ejemplo, yo hago tortas de zanahoria, tortas de chocolate, brownies, todo lo que se les ocurra. Yo lo hago con harina de garbanzos, crece súper bien, queda esponjosito, o sea, queda delicioso y es una súper buena alternativa. También, como les dije anteriormente, utilizar la harina de avena, que se hace casera súper fácil, licuando las abuelitas en la licuadora, pues un ratito, que quede como ya todas vueltas polvito y ya eso lo utilizan para hacer pancakes, para hacer tortas también. Les recomiendo que cuando utilicen harina de avena, como es un poco pastosa, o sea, como que ustedes mismos cuando han cocinado avena tal vez se dan cuenta de que la avena espesa mucho. Entonces, las cosas que uno hace con harina de avena por lo general no crecen mucho y quedan como muy duritas y pues no quedan como esponjosas. Entonces, yo les recomiendo que si van a utilizar una harina de avena, la combinen con harinas que sean más suelticas, por ejemplo, harina de maíz, harina de arroz integral, harina de quinoa. Todas estas harinas nos aportarían también, pues además de ayudarnos a hacer los postres más saludables, nos aportan más vitaminas y nutrientes. Entonces, bueno, les recomiendo que tengan harinas diferentes en sus casas y empiecen a experimentar. También, súper importante, cocinar en casa. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la casa, uno tiene el poder de lo que uno está consumiendo, ¿cierto? Cuando yo cocino en mi casa, yo sé cuánto aceite le pongo a la comida, yo sé cuánta sal le pongo, yo sé cuánta salsa de soya le pongo, qué especias, qué tipo de cocción utilizo. En cambio, en la calle uno no tiene control de eso. O sea, a uno le dan una comida, puede estar muy rica y todo, pero puede tener mucha sal, puede tener mucho aceite, pueden ser harinas de mala calidad, etcétera. Entonces, pues bueno, para que lo tengan en cuenta y intenten implementarlo. También, como les dije anteriormente, hacer mantequillas de nueces y semillas caseras. Es súper fácil. Si pueden, recomiendo que se compren un buen procesador. Hay muy buenos, por ejemplo, en Home Center, no son tan caros y son una inversión que vale mucho la pena. Por ejemplo, yo tengo uno con el que hago las mantequillas de nueces, de almendras, a veces hago, por ejemplo, cuando tengo postres de Navidad, hago ferreros caseros con avellanas, o sea, diferentes cosas que uno puede jugar mucho, son muy útiles y le permiten a uno tener unas grasas mucho más saludables en la casa y más baratas, claro, porque una mantequilla de maní, por ejemplo, no sé, que uno compre en un de uno o así, por lo general tiene un montón de aceites añadidos, de azúcar,
entonces no es tan recomendable. Es preferible una mantequilla que tú leas y digas solo maní, que eso es lo único que tiene que tener una mantequilla de nueces, la nuez y ya. O sea, si es mantequilla de almendras, almendras y ya. Puede tener tal vez un poquito de sal, un poquito de panela, pero nada más. O sea, no tiene que tener nada de aceite ni nada, porque eso al mismo, por el proceso de estarse ahí procesando, perdón la redundancia, eso suelta sus aceites y eso es maravilloso. De hecho, cuando uno las deja reposar un poco en la alacena por unas semanas o así, ellas mismas van soltando el aceite en la parte superior, es impresionante. Como les dije también anteriormente, la creatividad es muy importante, empiecen a jugar, no porque un alimento esté tradicionalmente utilizado en alimentos, por ejemplo, salados, tiene que ser siempre para alimentos salados. Por ejemplo, ahí en el blog, como les decía, tengo brownies de frijol, brownies de garbanzos, galletas de garbanzos, y diferentes como preparaciones en las que utilizo cosas que normalmente uno diría como no, esto no se puede juntar, pero que quedan unos resultados impresionantes, deliciosos y que nos ayudan a saciar tal vez esos antojos de cosas dulces que muchas veces como que tenemos y no queremos como recurrir a esos postres que sabemos que nos van a hacer daño. También es un gran tip y un gran consejo que les puedo dar, empezar a utilizar especias, empezar a mantener diferentes especias en su alacena. A mí mis preferidas son el ajo en polvo, la paprika, si pueden conseguir paprika aún mejor. Las utilizo muchísimo, esos son mis dos preferidos, los utilizo todo. Y pues además, por ejemplo, condimento mucho con auyama, condimento mucho con pimentón. También puedo, por ejemplo, lo que hago es que pongo a cocinar los frijolitos o los garbanzos con la auyama partida en trozos grandecitos. Cuando ya están más o menos blanditos los frijoles y blandita la auyama, la licúo con tomatico o así soles y la vuelvo a añadir. Y así hago con las sopas, con, o sea, lo que vaya a hacer, simplemente la auyama la utilizo para que le dé sustancia y como sabor al caldo, sin tener que utilizar caldos Maggi o caldos, pues caldos que uno compra en cubitos, nada. Uno simplemente así, con las mismas verduras, por ejemplo, puedes licuar cilantro, puedes licuar un hogado de tomatico y cebolla, puedes licuar pimentón, por ejemplo. Si no te gusta mucho el pimentón así con cáscara, lo puedes pelar o lo puedes poner en una parrillita como de estas para hacer arepas, le pones un papelito de papel aluminio para que no, porque, a ver, vamos a poner ahí encima en fuego alto los pimentones para que se vuelvan negritos por fuera y así queden como blanditos por dentro y quedan como con un sabor ahumado delicioso. Entonces esta es una súper buena alternativa para uno también licuarle las comidas y así da un sabor delicioso, un aroma delicioso. Bueno, tengan en cuenta de que cuando ya tengan la cascarita negra, lo pelan, pues lo dejan enfriar un poquito y le pelan esa cascarita negra y ya solo queda el pimentoncito. Y eso es lo que uno licúa y así. Es una también súper buen tip. De hecho, ayer me hice una ensalada, simplemente, bueno, piqué diferentes verduras y así, bien desinfectadas, y hice eso, hacé los pimentones, les puse, pues después los pelé y los licué así, solo con salecita. Y eso, esa salsita quedó espectacular. Con eso mojé la ensalada y les dio un sabor único. Entonces, bueno, acostúmbrense a utilizar estas verduras y las especias que tienen bastante sabor y ayudan a no tener que añadirle tanta sal o tanto azúcar ni tanto aceite a los alimentos. Y también preferir las cocciones al vapor o en el horno, o también los salteados son una buena opción. Entonces, por ejemplo, al vapor, yo tengo una vaporera que se abre como así, yo pongo ahí todos los alimentos y simplemente después ya no los puedes comer, les puedo hacer una salsita encima. Por ejemplo, las salsas, mi preferida es, las hago a base de mantequillas de nueces o semillas, especialmente el tahini, que es la mantequilla de ajonjolí, lo utilizo mucho para estas salsas. Entonces, por ejemplo, pongo una o dos cucharaditas de la mantequilla de ajonjolí, le pongo, por ejemplo, un poquito de salsa de soya o un poquito de limón o un poquito de, le puedo poner unos dátiles o le puedo poner un poquito del té de stevia como para que le dé un toque dulce y simplemente licúo eso con un poquito de agua. Quedan una salsa espesita sin necesidad de utilizar aceite, muy deliciosa para los aderezos y así. Entonces ustedes le pueden dar el sabor que quieran. Simplemente es, o sea, ustedes poner el sabor que quieran y licuarlo con un poquitico de la mantequilla de nueces que ustedes tengan casera y ya les da cremosidad y queda una delicia. Entonces, bueno, y también, por ejemplo, cocinar al horno. Una gran alternativa es, por ejemplo, tener, bueno, nuestra bandejita de horno, poner, por ejemplo, las verduras, espolvorearles
digamos, las especias que queramos, la salecita, y humedecerlos, por ejemplo, con vinagre o con un chorrito de aceite muy chiquito. O también, si no queremos utilizar aceite, podemos licuar precisamente, así como un aderezo para la ensalada, con bastantes especias, con bastante sabor, se lo ponemos a las verduritas, lo masajeamos bien y lo ponemos a hornear, que eso se le seque, que absorba bien el sabor, que queden cositas y crujientes. Y bueno, eso es una súper alternativa para comer las verduras de una manera más saludable y los alimentos de una manera más saludable. Ahora, eso es un tema que me gusta mucho porque al fin y al cabo nuestras decisiones de con qué alimentarnos son decisiones y actos políticos, ¿cierto? Nosotros alimentarnos es algo que necesitamos hacer varias veces al día, entonces uno tiene que ser consciente de qué está apoyando con el alimento que uno se está metiendo a la boca. Por esto, doy estas recomendaciones. Primero que todo, comprar a pequeños productores. Eh, Esto es algo que suena a veces muy loco porque debería ser como algo, como, no sé, intuitivo, natural. Siempre es mejor uno apoyar a esas personas que si tú le compras, no sé, 5 bananas del día de hoy, puede que eso sea el alimento o puede que eso sea lo que él va a poder llevar a su casa para alimentar a sus hijos o para alimentarse a sí mismo, ¿cierto? Cuando uno compra en una cadena, o sea, ellos ya están hechos, esa plata que uno está dando ni siquiera o sea, ellos no la necesitan. Si tú no compras ahí, ellos igual van a tener plata para comer, igual están tapados en plata y así. Entonces, yo personalmente sí prefiero, si yo voy a gastarme dinero, gastarlo en una persona que yo sé que mi compra puede cambiarle la vida, mi compra puede hacer crecer su pequeño negocio, mi compra puede, o sea, puede estar contribuyendo a que su negocio permanezca por más tiempo. Entonces, bueno, les recomiendo que apoyemos a nuestros pequeños productores, siempre intentemos comprarles a pequeñas empresas. Sé que a veces uno por facilidad, que mejor va y compra todo al éxito, así, pero sí hay muchas alternativas, sí hay muchos colectivos actuales donde uno puede comprar a pequeños productores. Un gran ejemplo, por ejemplo, la ecotienda Sevilla Urbana, queda como cerca al parque de Boston, y es una gran alternativa. Ellos son como una unión de pequeños productores, sí, es una unión de pequeños productores, tienen también mercadito orgánico, tienen muchos productos muy buenos. Otra opción es Tierra Viva, que es la unión de todos los productores que asistían al mercadito que se hacía en la universidad cada 15 días. Ustedes no sé si veían, por el Camilo siempre se hacían como unos tolditos vendiendo verduras, vendiendo frutas, también venden productos de aseo personal, cafés y diferentes cosas. Entonces, buscar estos colectivos que están uniendo a estos pequeños productores y comprarles a ellos, siento que es un acto de rebeldía total contra el sistema. También acortar los intermediarios, claro que sí, siempre va a ser, por ejemplo, mejor ir a una de estas mercados campesinos que hace la alcaldía por lo general cada fin de semana en diferentes parques de la ciudad, donde nosotros podemos conocer al campesino y podemos comprarle directamente a él. Si es posible, por ejemplo, uno ir a la finca a conocer los cultivos de la persona y así, pues eso también es súper bonito, es un acercamiento muy diferente al alimento que estamos comprando y bueno, siempre es más bonito como uno conocer esa persona que hay detrás de esos alimentos que nos estamos trayendo a la mesa. Sí, entonces acortemos los intermediarios. También otra opción es comprar preferiblemente en las placitas en vez de, no sé, en grandes superficies como por ejemplo el Éxito o Carulla, donde por ejemplo desechan unas grandes cantidades de alimento porque no se ajustan a los estándares de belleza que ellos necesitan, los tamaños, el color, etcétera. Y además, para que se vean tan bonitos estéticamente, les rocean diferentes sustancias para que siempre estén como, no sé, jugosos y se vean atractivos. ¿Qué más? Creo que sí, básicamente como eso, en acortar los intermediarios y también es importante promover las huertas caseras y comunitarias. Yo, por ejemplo, acá en mi casa tengo unas plantitas de tomate, apenas están creciendo, pero me dieron un tomate y yo estaba tan feliz, o sea, yo me comí ese tomate, lo partimos acá para mi mamá, para mi hermanita, para mí, o sea, todas de a pedacito, porque era como nuestro primer tomate de la huerta y es un gran orgullo, o sea, es tan bonito uno ver crecer la planta, uno ver cómo ella se va enfrentando como a su entorno y va sobreviviendo, o sea, eso es maravilloso y les invito a que tengan ese acercamiento con las plantas en su casita y bueno, que se animen también a generar colectivos donde puedan tener huertas comunitarias. Por ejemplo, se han hecho experimentos, por ejemplo, en Argentina, el otro día leía un artículo
donde contaban de una huerta comunitaria que habían creado como en un barrio periférico bastante pobre. Y esta huerta mejoró muchísimo la economía de las familias, primero que todo porque las mujeres que a veces estaban como recluidas o no sé, como socialmente solo destinadas, o no sé si me estoy haciendo entender, al ámbito casero, tuvieron la posibilidad de turnarse entre las mujeres de la comunidad para salir a cuidar la huerta y ellas hacían productos, o sea, le daban como una segunda, como un procesamiento de estos productos que estaban cosechando, como por ejemplo si tenían fruticas, entonces hacían mermeladas, hacían fermentados, hacían salsas, y esto lo vendían, y esto empezó a ser una entrada económica para su familia, y les ayudó a mejorar no solamente la alimentación que tenían, a ser más variada, a prevenir la desnutrición y a mejorar su economía. Entonces es maravilloso, y seguro que nosotros en estas tierras tan fértiles tenemos muchos espacios donde podríamos promover huertas comunitarias. También es importante hablar de una alimentación más sostenible. Sabemos pues el problema actual al que se enfrenta el planeta, donde pues estamos como acabando con los recursos que tenemos para no sobrevivir. Entonces, bueno, les recomiendo, por ejemplo, empezar a comprar a granel. En las playitas también es fácil encontrar, por ejemplo, frijoles, garbanzos, lentejas, arroz, maíz a granel. Entonces les recomiendo que vayan y se acerquen, peguen una chismoseadita y empiecen a comprar a granel, que es una muy buena alternativa. Si pueden hacer sus propias bolsitas para comprar, se lo recomiendo también mucho. Es más amigable con el planeta, y bueno, es muy bonito también uno como hacer ese proceso de uno saber que uno está como tomándose el tiempo de uno hacer algo para uno como ayudarle al planeta y ayudarle a, bueno, al planeta no, ayudarle a los otros seres humanos, porque el planeta va a seguir acá y nosotros nos muramos. También, como les mencioné anteriormente, es muy importante cocinar en casa, precisamente porque cuando uno pide domicilios, uno compra en la calle, uno no tiene control de la forma en la que ellos, pues de la forma en la que ellos compran los productos, de la forma en la que a uno le van a entregar el producto. Digamos que la mayoría de ocasiones que uno pide un domicilio le viene con un montón de plástico, con un montón, cucharitas, bolsitas, el envase que es de icopor y diferentes cosas que hace que eso sea súper contaminante. En cambio, cuando uno compra en la casa, uno compra por mayor cantidad, rinde, las verduras también uno las suele comprar pues así sin empaquetados y así, entonces es mucho más como sostenible. También elegir proteínas de origen vegetal, la producción de carnes y de carnes, por ejemplo, como la carne de vaca, tiene un gran impacto en los suelos, además de que muchas veces los ganaderos queman el bosque para poder meter ahí ganado. Entonces, pues es un montón de problemas al cambio climático, pues, al terreno y además de las emisiones de estos animales al medio ambiente. Entonces, pues les recomiendo también, por ejemplo, a veces se dice, no, pero entonces yo elijo proteínas como peces o así, y realmente esto no es más sostenible porque cuando se pesca, o sea, hay un documental que se llama como CIA, bueno, si quieren después de lo paso, quien quiera me escribe pues como ahí al Instagram, pero en este documental justamente hablan mucho de la cantidad de animales que se cazan simplemente por error. Entonces, por ejemplo, están buscándonos de atún, y en esos, digamos que le salen 100 atunes, pero le salieron 1000 otros animales que no necesitaban matar, que no van a vender, pero que ya se murieron. Entonces, ¿qué hacen con eso? O sea, lo botan, lo devuelven al mar, o sea, no se utiliza. Entonces, son unas muchísimas muertes solo por un platillo que uno, o por un pescado que uno se quiera comer, o por un alimento de mar que uno se quiera comer. Entonces, bueno, no es tan sostenible. Además de que ya hay áreas en el océano que están totalmente desérticas, ya no tienen peces porque ya los han pescados todos. Pescado todos. Y también comer frutas y verduras de temporada. Nosotros acá pues somos súper afortunados, nosotros por lo general tenemos casi de todos los alimentos todo el año, pero sí hay épocas, por ejemplo, donde está de temporada el mango, o donde está de temporada la mandarina, o donde está de temporada, por ejemplo, ahora que tenemos tanta papa, o sea, explorar nuestra creatividad con la papa. Por ejemplo, yo tengo ahí en el blog un quesito cheddar que es como para nachos de papa, que es una delicia, entonces les recomiendo que lo prueben, y diferentes
recetas en las que ustedes utilicen esos alimentos de temporada. O sea, a más no poder uno aprovechar que hay gran cantidad, no dejarlo perder, sino que comprar más, experimentar más con eso y así. Eso también ayuda pues a que no hayan tantos desechos alimentarios y a que nuestra alimentación sea más sostenible. Ahora, eh, les quiero hablar un poco y les quiero enseñar a leer pues como un etiquetado nutricional, porque siento que es algo muy importante para uno poder saber qué tipo de productos está consumiendo, está comprando en el supermercado. Y bueno, entonces, primero que todo, me gustaría remarcarles que siempre es importante que lean el tamaño de la porción. ¿Por qué esto? Porque, a ver, uno, por ejemplo, a veces compra un paquete de papitas y uno dice, no, pues todo esto es la porción, y uno mira las calorías, ah, no, 250 calorías, ah, no, súper, pues no tiene tantas calorías, pero resulta que en ese paquete pueden haber 2, 3, 4 porciones, entonces no son 250 calorías, sino que pueden ser 500 o 750 calorías, ¿cierto? Porque el tamaño, las calorías se dan por la porción, y si tú en ese paquete te estás comiendo varias porciones, o sea, una porción, por ejemplo, si uno se come dos paquetes, porciones por paquete, dos, y cada porción tiene 250 calorías, entonces en un paquete de estas galletas puedes estar comiéndote fácilmente 500 calorías. Y lo que uno necesita consumir al día, más o menos, son 2000. Entonces, 500 calorías en un solo paquete de galletas, o sea, es muchísimo, muchísimo, porque o sea, uno, o sea, 500 calorías debe tener, por ejemplo, un almuerzo grande o un desayuno. Por ejemplo, un desayuno normalmente, pues, debe de tener más o menos 500 calorías, ¿cierto? Y un solo paquete de galletas, que no va a ser lo único que te vas a comer, ya te está dando las calorías que debería tener un desayuno. Entonces eso nos puede ayudar a comparar y darnos cuenta de que los productos que son muy procesados a veces tienen demasiadas calorías, y precisamente eso es lo que ocasiona que actualmente tengamos pues la epidemia de obesidad en el planeta. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, siempre miren el tamaño de la porción, las porciones que tiene el paquete, y entonces cuántas calorías tendría si se comen todo ese paquete, por ejemplo. Entonces acá, si se comen todo el paquete, tendría 500 calorías. Entonces acá, estos son las grasas, el sodio, el colesterol. Esto es lo recomendable. A ver, lo ideal es que los alimentos que uno coma no tengan mucho de esto, ¿cierto? Ni de grasas, ojalá no tengan mucha grasa, ojalá no tengan colesterol, ojalá no tengan mucho sodio. Entonces, lo ideal es que estos números estén bajitos. Y en cuanto a estos, lo ideal es que estén alticos, la fibra, las proteínas también, si pueden estar altas, está bien, y estas vitaminas. Esto es súper como tramposito, porque uno ve a veces, por ejemplo, las galletas y dicen, ay, no, tiene vitamina A, hierro, tal cosa, y uno dice, como ve, tiene buenos nutrientes. La cosa es que en nuestro país hay una política de suplementación de micronutrientes en la cual muchos de estos micronutrientes no es porque los tengan alimentos, realmente esos alimentos son súper pobres, sino que por la política de suplementación se los añaden. Entonces, le añaden, por ejemplo, en la política de suplementación, añaden hierro, añaden vitaminas del grupo B, añaden vitamina A, añaden zinc, añaden yodo, porque son micronutrientes que están deficientes en la mayoría de la población. Entonces, al añadirlo en alimentos que la gente por lo general consume, se garantiza que no estén tan deficientes, ¿cierto? O sea, como se previene esa deficiencia en nuestra población. También es importante mirar pues estos porcentajes. Lo ideal es que no sean mayor de 20%, pues en estas que son vitaminas no importa, ¿cierto? Porque si uno come más, pues eso tampoco se acumula. Pero, por ejemplo, en grasa, un alimento que tenga más del 20% de la grasa que tú te debes comer en un día, o sea, es muchísimo, ¿cierto? Entonces, si es más de 20, es que tiene demasiado del porcentaje del valor diario, y si es menos de 20, es que tiene muy poquito. Entonces, hay en ciertos como ítems que sí nos interesa que sea bajito, por ejemplo, en grasa, si tiene menos del 5% de la del día, está bien, no importa, porque yo voy a tener otras fuentes de grasa durante el día, pero que ya tenga pues como más, por ejemplo, del 20% de grasa que uno necesita en el día. Uno ya le dice, pucha, este es un alimento muy alto en grasa, no lo debería consumir tan a menudo, no es tan recomendable. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muy alto es más de 20, muy bajito es menos de 5%. Listo. Entonces, ¿cómo podemos elegir productos más saludables en el supermercado? Mira siempre los ingredientes.
los ingredientes, yo sé que a veces son muy chiquiticos, yo sé que a veces no se ven, pero intenten buscarlos e intenten acostumbrarse a leerlos. Fíjate el orden. Los ingredientes de los etiquetados se organizan por del que más tienen, del ingrediente que más tiene al ingrediente que menos tiene. Entonces, lo ideal es que en los primeros ingredientes no estén esos alimentos que uno sabe que no son tan buenos, como por ejemplo, digamos, si tiene azúcar, si tiene aceite en los primeros, si tiene sal, eso es que tiene demasiado de ese producto. Entonces, pues bueno, no es recomendable que estos estén en los primeros ingredientes. También es recomendable que sean ingredientes conocidos, fáciles de leer o pronunciar. Entonces, por ejemplo, no sé si dice garbanzos, pimentón y sal. Ok, son ingredientes que yo conozco y que puedo saber más o menos qué producto me están vendiendo, ¿cierto? No como estos que dicen como palmitato, colorantes, un montón de cosas que uno dice como, pucha, o sea, ¿yo qué me estoy metiendo? Y de hecho, leer las etiquetas es un ejercicio que a uno le hace un poco abrir los ojos de qué tanta cosa uno se mete sin no darse cuenta, o sea, porque a veces solo es rico, pero si uno lee los ingredientes, uno dice, pucha, es que esto que está rico me está dando un montón de cosas que a mí no me interesa, ¿cierto? Que prefiero hacer otro tipo de postres en mi casa, otro tipo de preparaciones en mi casa, que yo sepa que no tienen este montón de basura. Y bueno, entre menos ingredientes, mejor, definitivamente, entre menos ingredientes, mejor, si los ingredientes son conocidos, si son fáciles de pronunciar y si son poquitos, ese producto está bien. Y no creas, aunque te diga integral o bajo en azúcar, cerciórate, ¿cierto? Porque el etiquetado es muy tramposo, las empresas son tramposas, y como les decía, por ejemplo, anteriormente con lo integral, les dice en la parte de adelante como pan integral, pero en la parte de atrás harina blanca, harina integral reconstituida, colorante caramelo, o por ejemplo, bajo en azúcar, pero entonces es bajo en azúcar, pero le ponen otros sinónimos de azúcar que acá les iba a mostrar. Por ejemplo, estos son sinónimos de azúcar en las etiquetas y son, o sea, cosas que uno lee muy frecuentes, o sea, miel de caña, jarabes de maíz de alta fructosa, todo esto se va a absorber como azúcar en la sangre y es puro sinónimo de azúcar, es para endulzar. Entonces, si buscan, esta lista es grandísima porque realmente son muchos los sinónimos que utiliza la industria para confundir al consumidor que no sabe que todo esto simplemente son otros sinónimos que utilizan del azúcar para no asustar, porque la gente no conoce. Y listo, por último, algunas consideraciones. Entonces, como les mencioné anteriormente, alimentarnos es un acto político, así que debemos decidir conscientemente qué queremos apoyar. También el alimento se debe mirar como un todo, que nos aporte energía, nutrientes y que sea delicioso. Definitivamente, esto es algo que me gusta mucho recalcar. La alimentación es saludable, no tiene por qué ser restrictiva, no tiene por qué ser aburrida, y menos las alimentaciones veganas y vegetarianas. No tienen por qué ser aburridas, no tienen que ser solo lechuga, no tienen que ser solo espinaca, no tienen que ser solo verduras, uno puede comer todo lo mismo de una manera más saludable. En mi blog tienen muchos ejemplos de postres, yo hago galletas con chispas de chocolate, pues soy una persona súper postrera, me encantan, entonces yo todos los postres los vuelvo saludables. Entonces tengo galletas con chispas de chocolate, tortas de chocolate, me hago muy cakes en el microondas con harina de garbanzos, me hago, bueno, o sea, lo que ustedes imaginen y todo lo vuelvo saludable para que se pueda adaptar a lo que yo considero que es mejor para mi salud. Y lo que se ajusta también a mi ética del veganismo. Y también que comamos variedad de colores y alimentos. Así garantizaremos variedad en el aporte de nutrientes. Siempre es importante variar en los alimentos que estamos consumiendo, ponerle diferentes colores. Por ejemplo, no sé, si siempre estamos acostumbrados a comer el repollo blanco, ¿no? Entonces, esta vez compremos repollo moradito. Si nos gusta, por ejemplo, más el brócoli, entonces en otra ocasión compramos mejor el coliflor, que es blanquito. O sea, diferentes cosas para variar nuestra alimentación y que tengamos así un aporte adecuado de nutrientes. Y ya, ahora sí me gustaría saber, Marisol, qué preguntas hay, qué tal les pareció la charla. Angie, tenemos ya una lista grande de preguntas. Vamos a mirar a ver hasta dónde nos alcanza. La charla les ha parecido súper buena. Por acá tenemos varios comentarios. Por acá nos han dicho que excelente presentación. Se nota tu pasión por este estilo de vida y por la alimentación que tienes. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Nos han dicho por acá muchos comentarios como positivos. Entonces, bueno, vamos de una a ver
a cuántas preguntas alcanzamos a responder. Vamos por acá con la primera. Cuando empezaste hablando de tu desayuno con la avena, y surgieron varias preguntas relacionadas con la avena que no sé si las puedes resolver como de una vez en una explicación, y es que nos hablan si cómo es mejor la avena, si cocinada o si cruda. También nos decían que si era verdad que la avena en hojuelas cruda podía ser dañina. También nos decías que cómo hacías para cocinar la avena. Esas son como las 3 preguntas relacionadas con la avena. Bueno, la avena, si es verdad, uno cuando la consume por lo general ya no está cruda, está precocida. Así sean hojuelas, eso le han hecho un proceso de precocción para poderlo aplastar. Entonces, realmente así no se la coma sin cocinarla, igual eso ya está precocido, ¿cierto? Se va a poder absorber. Si uno la puede cocinar un poquito más, mejor. La avena a mí no me parece que sea mala, me parece de hecho una muy buena alternativa, es muy económica y es pues como muy versátil. Entonces es una muy buena alternativa para nosotros tener en nuestra despensa. Es un alimento que tiene, por ejemplo, carbohidratos complejos, que sería pues como la avena por lo general es integral, no le hacen tantos procesos de refinamiento, y además tiene también proteínas. Entonces pues es un desayuno como muy saludable. A mí no me parece que sea mala, me parece que es un alimento muy bueno. Malo me parece, por ejemplo, el pan blanco, me parece que pues en comparación a lo que la gente suele desayunar, la avena es una muy buena alternativa. Y yo la hago, por lo general, pongo 1/3 de taza de avena, le pongo un banano hecho puré y le pongo como que por ahí 2/3 de taza o una taza de agua. Y lo dejo cocinar ahí hasta que esté espesito, lo pongo en un tazoncito, le pongo maní, le pongo fruta picadita o también a veces le pongo mantequilla de maní. Y ya, ese es mi desayuno, ya con eso tengo más o menos unos 20 gramos de proteína entre el maní y entre la avena, y pues es una buena cantidad de proteína para un desayuno. Ya en otras comidas complemento los otros gramos de proteína que debo de tener en mi alimentación, que por mi contextura pueden ser más o menos 70, 80 gramos. Súper bien. Hablando ya de panes, que los acabaste también de mencionar, también resultaron varias preguntas relacionadas con los panes. Una era relacionada con si era verdad que era mejor el pan artesanal que el integral. También nos hablaban si tenías de pronto una marca o un estilo de pan específico para recomendar. Y también incluso nos decían con qué combinar el pan. Esas son como las preguntas del pan. Listo. Bueno, la primera era, se me olvidó ya. Bueno, te voy a responder la última. Bueno, ¿qué marca de pan recomiendo? A mí me gusta mucho una marca que es de unos amigos que se llama Ser Íntegro. Ellos tienen una buena panadería integral y es una buena harina integral. Bueno, Ser Íntegro tiene un pan de chocolate y mantequilla de maní. Ay, por Dios, es de muerte. Yo que soy dulcera, huepucha, eso es mi debilidad. También hay otra chica que se llama Tan Natural Panadería, también es buena. Y por ejemplo, en Vita Integral, que es una tienda saludable, ahí tienen muchas marcas de panes y también, por ejemplo, tienen panes libres de gluten hechos con harina de quinoa. Entonces, pues, son unas buenas alternativas. La primera era relacionada con que si era mejor el pan artesanal o el Bueno, integral. ok. Bueno, un pan artesanal, o sea, básicamente lo que dice es que lo hace una persona pues a pequeña escala y así. ¿Qué puede ser mejor eso en comparación a un pan que sea industrial? Que no va a tener tantos aditivos, que no va a tener tantos preservativos, que no va a tener tantos potenciadores de sabor, pero realmente sí es hecho con harina blanca, o sea, no hay mucha diferencia en cuanto a lo que nutricionalmente nos aporta, ¿cierto? Porque ambos son harina blanca, ambos van a dar picos de glicemia y no hay tanta diferencia. Entonces, a mí me parece que siempre es una mejor alternativa el pan integral, porque tiene su fibra y tiene más vitaminas y minerales. ¿Y con qué acompañar el pan? Entonces, pues, a ver, hay muchas alternativas, es simplemente poner a volar nuestra creatividad. Por ejemplo,
les recomiendo mucho hacer hummus casero. Yo tengo receta ahí en el blog de cómo hacerlo. Yo lo hago sin aceite, lo hago con tahini, que es la mantequilla de ajonjolí. Queda muy cremoso, queda delicioso y eso uno se lo pone encima al pan y bueno, ya eso sabía de dioses. Uno le puede también acompañar, por ejemplo, me gusta mucho, por ejemplo, con tomates asados o con tomates deshidratados. Me gusta mucho esa combinación. También, por ejemplo, si no hace un pesto casero, se lo puede poner encimita. Diferentes quesos veganos, por ejemplo, yo hago mucho un queso de maní, que también lo tengo publicado en el blog, queda muy rico y eso para comer con un pan delicioso, quesitos cremas veganos, o si no son veganos, quesos normales, y así. Muy bien. Bueno, vámonos con otra pregunta que también estuvieron por acá repitiendo relacionada como con problemas del colon, y era que, pues, normalmente a las personas que sufren del colon le prohíben el consumo de ciertos granos. ¿Qué pueden hacer allí? Y lo otro es que también relacionada con el colon y también con la digestión, es que cuando normalmente las personas aumentan la ingesta de fibra, también se presentan muchas flatulencias, que si hay forma de reducirlo, que si es normal, bueno. Bueno, yo les diría que las flatulencias son normales, que no se preocupen, que eso es algo súper natural, que se lo tomen con calma, que eso, pues, siento que no hay ningún problema, simplemente es que tus bacterias están fermentando cosas allí. Y es bueno porque tú las estás alimentando y como les decía, esas bacterias son buenas para ti. Entonces, pero yo les recomendaría que no se preocupen por eso, pues que tengan las precauciones de ir al baño y así para no quedar mal con la gente y todo. Y en cuanto a cómo hacerlas más digestivas, por ejemplo, pues ahí en la presentación recomendé varias cosas. De hecho, con varios amigos que tienen el colon irritable he trabajado bastante y ellos han tenido muy buena mejoría, por ejemplo, cocinando muy bien los granos, haciéndoles remojo de varios días. Entonces, por ejemplo, como les decía, hacer remojo de 2 días en vez de solo 24 horas o de 12 horas. Y les pueden ir cambiando el agua. Les cambian el agua, los lavan un poco y les vuelven a poner agua limpia y así por ahí unas 48 horas. Y ya después de ese tiempo los botan esa agua nuevamente, los lavan bien y los ponen a cocinar hasta que estén bien blanditos. Por ejemplo, a esas personas les va muy bien con el hummus, les va muy bien con las croquetitas que son con el frijol ya cocido, o con el garbanzo, pues, o con el grano ya cocido, hecho puré. El frijol refrito también les vendría bien porque son formas en las que ya como el grano está bien cocidito y hecho puré, pues les sienta muy bien. A mis amigos les ha sentado muy bien. También otra opción que también he visto, cuando se pone a remojar el grano, lo pueden poner con vinagre o con iniciadores que ya tengan bacterias, que esto va a ayudar a que el grano se fermente afuera y no se fermente tanto adentro y así no les irrite tanto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ponen a remojar, le pueden añadir un chorrito de vinagre de manzana, o por ejemplo le pueden poner ahí algunas algas. Se utilizan ciertos tipos de algas específicos, pero no, pues no me acuerdo los nombres. Podría averiguar. También otras cosas que les pueden ayudar son especias. A veces los ponen a cocinar con hinojo, creo, con comino, y esto también ayuda a que sean más digestivos. Y también la germinación. Muy bien. Vámonos con otra tandita como de preguntas que han hecho, pero relacionadas ya como con la transición de las dietas que tenemos tan desordenadas al vegetarianismo y del vegetarianismo a ser vegano. Entonces nos preguntaban si te asesoraste en alguna parte, si consultaste a alguna nutricionista, cómo empezaste, como que contaras un poco cómo pueden empezar a hacer esas transiciones. A ver, yo siento que estamos acostumbrados a comer tan mal que empezar a comer bien no nos va a hacer ningún daño, ¿cierto? O sea, tal vez, por ejemplo, nuestra microbiota puede estar adaptada a otro tipo de alimentos. Entonces, claro que a veces cuando están iniciando sienten retorcijones, tal vez pueden darles diarrea porque no están acostumbrados a consumir tanta fibra y así. Pero pues yo siento que igual terminan siendo muchos más los beneficios y pues ser constantes en la alimentación ya hace que se vuelva mucho más llevadera. Personalmente yo no me asesoré en nadie, yo era muy pequeña, pues yo tenía como 16 años cuando me hice vegana y pues yo vivía en un pueblo, nada, yo simplemente como que lo hice así y poco a poco he ido aprendiendo todas estas cosas, me he ido informando con la carrera, pues diferentes como medios y así. A mí me pueden contactar por ahí por la página y yo les puedo ayudar con mucho gusto. También otra página que recomiendo mucho es la guía BEC. Ellos tienen un catálogo de nutricionistas, médicos que son especializados o se han enfocado en trabajar con personas que son vegetarianas, que son veganas.
Entonces, les recomiendo que busquen esa página, la guía B, y ahí pueden encontrar mucha información si quieren consultar. También ellos venden, por ejemplo, el suplemento de vitamina B12, que en nuestra dieta es indispensable y de hecho está deficiente en casi toda la población. Entonces, pues también a las personas que no son vegetarianas ni veganas, pues se les recomienda en muchas ocasiones consumir el suplemento. Ellos lo venden, también tienen un montón de publicaciones de diferentes informativas acerca del vegetarianismo, del veganismo específicamente, y bueno, tienen como muchas como información muy completa donde les pueden ayudar. Y además yo doy asesorías personalizadas en alimentación vegana saludable, entonces pues también si les interesa me pueden contactar por ahí por la página, que son como asesorías donde les enseño muy específicamente cómo a alimentarse y así. Súper bien. Bueno, por acá hay otras preguntas ya relacionadas como con los frijoles y el hierro. Nos decían como si es mejor que comerse una naranja antes de los frijoles o después, o cómo hacer como para el tema del hierro. Como les decía, pues el hierro, para que se absorba bien, es importante no acompañarlo ni con cafeína, ni con chocolate, ni con teínas que serían el té verde, el té negro o el té rojo. Entonces, pues lo recomendable es no consumir estos productos que inhiben la absorción del hierro, ni una hora antes, ni una hora después, ni 2 horas después. Y para la vitamina C con la que se debe acompañar puede ser durante el almuerzo, o sea, tú estás comiendo y tú te vas tomando tu juguito, o por ejemplo, si tú te vas a comer, no sé, una sopa de frijoles, le puedes poner el limoncito encima y así. Como les decía, es importante que no sea un jugo que ya tú tengas preparado de tiempo antes, sino que tú pues, por ejemplo, si tú vas a exprimir, tú exprimas en ese momento el limón. Si tú vas a hacer un jugo, entonces lo hagas e inmediatamente te lo tomes en el almuerzo y así, porque la vitamina C como se muere muy fácilmente en el ambiente. Bueno, cuando estuviste hablando de las grasas, había una imagen del aguacate. Y pues por acá se emocionaron un poco con el aguacate, entonces empezaron a hablarnos del aguacate combinado con el arroz, con la arepa. Empezaron a hablarnos de cómo combinar el aguacate y también nos dieron esta pregunta, y es, ¿cuánta será la cantidad adecuada de consumo de grasas de aguacate? Y si consumir aguacate, estas grasitas se van para el cerebro. Bueno, si se van para el cerebro, no lo sé. Yo siento que igual cuando uno come, eso no se va para un lugar en específico del cuerpo, sino que eso nos nutre en la totalidad de nuestro ser, ¿cierto? Y en cuanto a la cantidad de grasas, pues hay diferentes como escuelas en la cantidad. Yo soy una que, bueno, me gustan las grasas, pero tampoco abuso de ellas, ¿cierto? O sea, yo no me voy a comer un aguacate, estos que son grandes enteros, tal vez un aguacate pequeñito al día, pues está bien, ¿cierto? Pero no como abusar, o sea, de ya comer grandes cantidades, no, pues siento que no es tan recomendable, además que, como les decía, las grasas son altas en calorías y uno, pues a menos de que sea, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento o algo así, tampoco necesita esos excesos de calorías. Precisamente también por eso es que no me gustan tanto los aceites, porque son una cantidad tan grande de calorías y nosotros estamos en una epidemia de obesidad. Entonces debemos de tener precaución de preferiblemente consumir nuestras calorías de manera más variada que centrarlas solo en un grupo de alimentos. Bien, hablando de aceites, hay personas que cuando están consumiendo una ensalada le echan su chorro de aceite de oliva, por ejemplo, a la ensalada. ¿Qué tan pertinente sería? A mí me parece que eso no es recomendable, o sea, todo lo saludable y todo lo bajo en calorías, que es una ensalada, por las verduras que no tienen casi calorías, pues se pierde todo eso, porque ahí en solo, no sé, 2 o 3 cucharadas de aceite que tú le pongas, ya está casi todas las calorías que tenías que comer en el almuerzo. Entonces, por eso les recomiendo más hacer aderezos con las mantequillas y, por ejemplo, eso lo pueden disolver con agua para que les rinda un poco más, da más sabor y no tiene tantas calorías. Muy bien. Bueno, por acá hay otras preguntas relacionadas con algunos granos, por ejemplo, como el maní. ¿Es recomendable quitarles las cáscaras a los granos? Por ejemplo, el garbanzo, el frijol. Bueno, hay algunos alimentos de estos que vienen
de otras partes. Por acá uno de los comentarios nos decían, hay unos que vienen de Argentina, de Canadá, y la mayoría son pues, de organismos genéticamente modificados y o transgénicos. Entonces, ¿qué será ahí como lo mejor? ¿Quitarle la cáscara? ¿No quitárselas? ¿Qué será como lo más recomendable? Bueno, yo realmente no se las quito y también eso es por la importancia que yo le doy a la fibra, ¿cierto? O sea, cuando tú le quitas la cáscara, le estás quitando parte de la fibra que tiene ese grano. Entonces, pues, si a ti te irrita mucho, bueno, puede ser una buena alternativa, por ejemplo, para las personas que tienen colon irritable, pero también hay que pensar que en cuanto a la eficiencia del tiempo, o sea, descascarar un alimento es demorado, ¿cierto? Entonces, si a ti no te irrita, yo te recomendaría que lo dejes. Lo que puedes hacer es que antes de poner a remojar, los juegues bien con agua, les puedes poner incluso vinagre para intentar como quitarles todo el mugre que han acumulado durante esos trayectos y ya después, sí, pues como botarles esa agua, lavarlos nuevamente bien y ponerles agua nueva para que ahí sí se hidraten y esa agua no quede contaminada. Muy bien. Hablando ya de la leche y de los quesos, hay preguntas relacionadas como con la pertinencia del consumo de la leche de soya, por ejemplo, incluso me acabaron acá de hacer una pregunta por el chat, consumo de la leche de soya que viene comprada por el tema también de los alimentos transgénicos, o qué recomiendas para el consumo en general de las leches de soya, de almendras, cómo consumirlas. Bueno, a ver, yo siento que esos son alimentos que uno puede directamente omitir en la alimentación. O sea, una leche es más como por la costumbre que uno la consume, ¿cierto? Yo les recomendaría, por ejemplo, si tienen problemas con los organismos genéticamente modificados, pueden conseguir soya que sea nacional y que no sea modificada. Por ejemplo, en la red de semillas libres, ellos manejan semilla de soya cultivada acá, que no es transgénica. Entonces, bueno, ahí es una buena alternativa. También hay marcas nacionales, como por ejemplo la Superior, que ellos manejan también leche de soya y de almendras. Bueno, no sé si la de almendras, yo creo que la almendras sí debe ser importada porque acá no se produce almendras, pero la de soya es con cultivos que hay en el valle de soya no transgénica. Entonces, bueno, es una buena alternativa, además de que es de las leches más económicas que hay en el mercado de soya, pues de las leches de soya que hay en el mercado. Pero bueno, yo siento que eso es algo que se puede omitir perfectamente y también les doy un super tip, cuando ustedes quieran consumir alguna leche, es muy fácil, uno no tiene que comprar nada, sino que si ustedes tienen mantequillas caseras, simplemente licúan 1 o 2 cucharadas de mantequilla con 1 o 2 vasos de agua y ya eso les queda una leche súper cremosa y súper deliciosa y súper instantánea. Entonces, pues eso es lo que yo suelo hacer. Por ejemplo, hago mucho la leche de ajonjolí, la leche de maní, con las mantequillas que ya mantengo listas. Por ejemplo, si voy a hacer una torta y necesito leche, entonces utilizo de esas y simplemente ya me evito de comprar y me evito también todo esa generación de desechos. Súper bien. Bueno, acá hay otra tandita de preguntas ya relacionadas como con lo que opinas respecto a, por ejemplo, a las ollas fritadoras, a las freidoras, a las que están saliendo últimamente. ¿Qué piensas de este tipo de ollas? Ay, a mí me gustan mucho. Yo tengo acá una en la casa, yo lo utilizo para todo. Ahí hago las papitas, porque por ejemplo yo no soy mucho de comer arroz, entonces que me hago un montón de papas para comer con los frijoles, ahí se pueden hacer patacones, se pueden hornear incluso cupcakes, postrecitos, entonces yo siento que es una muy buena alternativa. Además de nuestra sociedad que está tan acostumbrada a comer cosas fritas, pues siento que cualquier cosa que les ayude a sustituir esos productos que normalmente comen fritos por otros es una gran opción. Súper bien. Bueno, hay otras preguntas que nos han hecho respecto a la sal. ¿Qué prefieres? ¿Sal marina, sal refinada o cocinar sin sal? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta que hacían con sal era si era recomendable guardar alimentos con sal en la nevera, porque decían que habían leído que no era recomendable guardar alimentos con sal en la nevera porque no era beneficioso. Entonces, no sé. Bueno, yo eso de los alimentos, guardarlos con sal, no tengo ni idea. O sea, lo que yo sí recomiendo es ir disminuyendo nuestro consumo de sal y siento que ninguna sal de esas que venden como sal rosada, sal del Himalaya, sal de mar, etcétera, es mejor. O sea, todas son NaCl, o sea, sodio y cloro, entonces es lo mismo, ¿cierto? Tal vez que otras, algunas puedan tener más minerales, sí, pero bueno, siguen siendo altas en sodio, entonces pues tampoco. Como les decía, uno puede obtener los requerimientos de sodio
con la misma, o sea, con las verduras, las frutas que uno come. O sea, todas las verduras tienen vitaminas, minerales y entre esos se incluyen pues como el sodio. Lo que yo, ay, espérense que se me olvidó lo que iba a decir. Sí, básicamente como eso. Recomiendo no abusar, ¿cierto? Y ir acostumbrando a nuestro paladar como a disminuir ese consumo. Y, ay, no me acuerdo de qué otra cosa. Bueno, si ahorita me acuerdo, les digo. Dale, si se acuerda, nos dice. Bueno, hay otra pregunta con respecto al papel aluminio, y es que por acá nos decían, hay un comentario, por ejemplo, que decía, quiero hacer embutidos veganos cocinando en papel aluminio, porque es más fácil. Pero he leído que cocinar en aluminio, pues puede no ser tan seguro para nuestro cuerpo porque en futuro segrega aluminio al alimento. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no sé si el aluminio al cocinar se segregue, pues aluminio y así, pero te puedo dar otra alternativa. Puedes simplemente utilizar telas que sean pues como, no sé, que no estén teñidas, que sean como naturales, por ejemplo, si son de algodón, preferiblemente, y con eso envuelves el embutido y lo cocinas en eso. Y así, bueno, no generas basura porque no vas a tener que botar nada al final de la cocción y, bueno, no tienes el riesgo del aluminio ni del plástico. Yo así lo hago y quedan muy bien. Bueno, y ya hay otra serie de preguntas. Seguramente muchos no se sienten identificados porque no se las estoy leyendo tal cual, pero para que nos alcance el tiempo las estoy agrupando. Hay otra serie de preguntas relacionadas con las carnes. Nos hablan de qué cantidad de carne es recomendable comer, de cómo equilibrar el tema de la carne con los granos. Todo relacionado como con la carne, si es bueno comer pollo, pescado o empezar por alguno, cuando estoy empezando a ser vegano, pues que por dónde empezar. Pues yo les recomendaría dejar de consumir esos productos, son dañinos para los animales, dañinos para el medio ambiente y dañinos para la salud. O sea, hay muchos estudios, de hecho ya las carnes rojas están como en grupos de cancerígenos. O sea, diferentes cosas ya demuestran. De hecho, les recomiendo mucho un libro que se llama El Estudio China, donde él hizo un estudio epidemiológico gigante con personas de China y encontró un montón de relaciones del consumo de carne con las enfermedades actuales que tenemos en nuestra sociedad occidental. Entonces, pues yo de plano les recomendaría, o sea, no son necesarias. Muy bien. Bueno, vamos ya por acá con otras preguntas para que vayamos finalizando. Hay unas preguntas relacionadas con cuánto tiempo en promedio debe haber entre una comida y otra, siendo vegano. Pues yo creo que eso depende de qué tanta hambre te dé. Yo siento que eso es como muy intuitivo de uno. O sea, si uno comió una comida muy grande, seguramente uno no va a tener hambre en las próximas 4 o 5 horas. Pero si uno comió una comida más pequeña, muy ligera, seguramente en unas 2 horas va a tener hambre. Entonces, dependiendo de eso y dependiendo de qué tanta cantidad seas capaz de comer, pues van a ser la frecuencia. Si, por ejemplo, eres una persona que está intentando subir de peso, suele comer muy poquito, tiene su estómago muy pequeño, entonces vas a necesitar consumir pues seguido, o sea, por ahí 2 o 3 horas, cada 2 o 3 horas la comida para asegurar que tú estás consumiendo o sea, más calorías de las que necesitas y así puedas subir de peso. Súper bien. Ahí respondes otra pregunta que había por acá repetida y era en cuanto a si puedo ganar peso en masa muscular siendo vegetariano. Claro que sí, o sea, eso está súper confirmadísimo. De hecho, Federico, el de la guía B, él es deportista y ustedes le ven, él tiene unos musculotes y así, y él es totalmente vegano. Y hay muchos, de hecho, hay un documental que se llama The Game Changers en Netflix, donde, bueno, tiene algunos errores y cositas así que son como muy sensacionalistas, pero sí muestra a muchos deportistas que llevan una dieta vegana, que son muy musculosos y así. Otros, por ejemplo, que me gustan mucho, Torre Washington, Frank Medrano, son deportistas totalmente veganos y tienen unos grandes músculos. Bueno, y yo creo que con esta pregunta finalizamos y es relacionada con las harinas. Pues tú ahorita mencionaste varios tipos de harinas que realizas en la casa, que la de garbanzos, bueno, mencionaste varias. Entonces por acá nos hacían las preguntas y era, ¿dónde puedo conseguir ese tipo de harinas si no tengo tiempo para hacerlas en la casa? Uh -huh.
Realmente en las tiendas naturistas se consigue muy fácilmente la de garbanzo. Yo la compro en la tienda naturista de acá de mi pueblo, o sea, que me parece como algo súper impresionante porque pues antes uno no conseguía nada acá en el pueblo y ahora yo hasta consigo tofu, consigo embutidos veganos y yo sé como, wow. Entonces sí, pues en una tienda naturista eso lo consigues súper fácil, más si estás en Medellín, eso pues es súper frecuente, si no la tienen te la traen. También en un lugar que me encanta para comprar es Mundo Huevo, en la Placita de Flores, también tienen en Envigado y en Unicentro. Ellos tienen, por ejemplo, chocolates de altos porcentajes veganos, deliciosos, de la marca Lucre, o sea, son nacionales y son chocolates de muy buena calidad, se los recomiendo muchísimo. Tienen muchos tipos de harinas, semillas, tienen algas, o sea, diferentes cosas que pues son muy útiles para nuestra alimentación. Bueno, yo creo, Angie, que bueno, nos quedaron algunas preguntas como sin resolver, pero creo que no fueron muchas, tratamos acá de irlas agrupando. No sé si de pronto viste alguna y de pronto quieras hacer algún comentario más. No, no vi, pero me acordé de lo que les iba a decir, que por lo general el consumo de sal en nuestra sociedad, lo más importante que nos puede aportar es el yodo, o sea, porque nuestra sociedad es endémicamente deficiente en yodo. Entonces, por eso es que la sal la yodan, porque antes había una gran prevalencia de hipotiroidismo y se les crecía la glándula. Entonces, pues bueno, yo creo que por eso sería como lo importante de consumir pues bajas cantidades de sal en nuestra alimentación, no eliminarlo por completo. Ese sería un general, no sé. Y bueno, muchísimas Súper gracias a bien. todos por todas sus No. preguntas, por su atención. Me encantó compartir todo esto con ustedes. Muchas gracias, Angie, a ti. Muchas gracias a todos por compartir acá este espacio con nosotros. Nos vemos en una próxima charla de Enseño Porque Quiero. Estaremos en Enseño Porque Quiero. La próxima charla es el 20, viernes 20 de noviembre a las 10 de la mañana y esa charla es sobre entornos virtuales de aprendizaje. Entonces están cordialmente invitados. Pueden seguirnos en las redes sociales de @educación virtual. Nos pueden buscar así en Facebook, @educación virtual. Allí nos pueden seguir y ahí pueden estar atentos a las próximas charlas de Enseño Porque Quiero. Igual recuerden que estas charlas de Enseño Porque Quiero son charlas de ustedes para ustedes mismos, son charlas donde la misma comunidad académica prepara las charlas y las comparte con el resto de la comunidad interna y externa, porque aquí tenemos muchas personas de afuera que nos acompañan. Entonces, pues muchísimas gracias, desde España incluso. Muchas gracias. Nos vemos entonces hasta la próxima. Angie, gracias. Chao. Gracias. Chao, que estén muy bien todos.